Jesucristo, venimos ante tu presencia, Dios eterno, para alabarte, glorificarte y darte, Señor, toda la honra, toda la gloria que tú te mereces. Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos mi hermano y yo delante de tu presencia, mi Rey, para darte gracias, Señor, por todo, para darte gracias por tu misericordia y por tu amor. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, que tu misericordia, Señor, esté con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Gracias por tu guía. Gracias por tu amor. Bendecimos cada uno de los pastores, Señor. Te pido que los use grandemente, Señor, en su ministerio. Gracias. Bueno, como está solo, vamos a darte un medio repaso de lo de ayer. Bueno, aún no lo puse a compartir así. Ayer se habló un poco de la iglesia, no, del Efeso ya tú lo habías dado, vamos a ir más adelante. Bueno, ayer hablamos de Pérgamo. La iglesia vivía en la ciudad capital de Satanás. El contexto histórico de Pérgamo es la tercera de las 7 iglesias en Apocalipsis, más o menos. Está situada alrededor de 80 kilómetros de Esmirna o la moderna Esmir. Hoy solamente 32 millas del mar Egeo. Hoy en día es un pequeño pueblo de Turquía que se llama Bergama. Existe cerca de las antiguas ruinas de Pérgamo. Pérgamo quiere decir fortaleza o fuente. La ciudad estaba edificada sobre un monte en forma de cono de pera. Era muy difícil llegar a ella. Espérate un segundo, ¿qué fue lo que pasó acá? Espera que... Ay. Eh, Hola, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, ¿cómo estás? Bien, pastora. Problema acá con la conexión del... Bueno, le estaba repasando a Yair que no vino. Pérgamo es una de las... Pérgamo es la segunda ciudad de importancia después de Roma. Se puede decir que Pérgamo era más o menos la capital de la parte oriental del Imperio Romano. En Pérgamo, Dios encuentra el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque hay 5 templos. Está el templo de Zeus, está el templo de la diosa Atenea, está el templo de Dionisio, está el templo de la medicina Esculapio, y también adoraban al César. Dios eligió a los creyentes porque permanecían firmes aún después que le dieron la muerte a uno de los integrantes de la iglesia, que es Antipa. La Biblia sí casi no, como se dice, casi no habla de Antipas, pero sabemos que era una persona que era totalmente fiel en todos los sentidos a Dios. Él, eh, él le echa en cara, Jesús le echa en cara a los de Pérgamo de que ellos siguen las enseñanzas de Balán y siguen las enseñanzas de los Nicolaitas. ¿Cómo sabemos las enseñanzas de Balán? Balán es el mismo de allá
de Levítico, aquel que trató de aquel que trató de maldecir al pueblo de Dios en 5 lugares diferentes, porque Balac, el rey, le estaba pagando para que maldiciera a Israel, pero no pudo. Debido a que no pudo, el rey se enojó y él le dijo que el pueblo de Israel perdía la bendición si muchos de ellos empezaban a fornicar con las mujeres extranjeras y cometían pecados sexuales. Como sabemos, Balac hizo esto y el pueblo en ese momento sufrió una mortandad bien fuerte hasta que uno de los levitas mató a la persona que había metido en el campamento una moabita y estaba cometiendo inmoralidad sexuales con él. Lo otro eran los seguidores de Nicolás o Nicolaitas. Nicolás se cree que pudo haber sido uno de los 7 diáconos que después se apartó de la fe y siguió un camino totalmente aberrante, y ellos decían que nosotros podemos cometer pecados sexuales y pecados de cualquier índole, que podemos vivir en la carne porque ya Jesús pagó por nuestros pecados. Estas eran las dos enseñanzas que él le echaba en cara, y Dios le dice que cambien, que se arrepientan, y que él sabe que sí están en el trono de Satanás, pero si no se arrepiente, él va a venir con la espada de 2 filos. A los que están fieles hasta la muerte van a ser sometidos a pruebas, pero que esas pruebas, si están con él, las van a pasar. Eh, Jesús también le dice que se arrepientan, porque si no se arrepienten, no van a comer del maná escondido y no van a recibir una piedrecita blanca con su nuevo libro. El maná escondido es el cuerpo de Cristo, Jesús representa el pan de vida, y la piedrecita blanca en aquella época se utilizaba para para las invitaciones hacia la fiesta. A ellos la piedrecita blanca quiere decir que él los iba a invitar a la fiesta del Cordero. Esa es nuestra iglesia de Páramo, y nosotros nos vamos para ya Sardis la dimos, nos falta Filadelfia. ¿Quién lee Apocalipsis 3 del 7 al 13? Yo les mando las diapositivas, ¿oíste, Yair? Listo, Apocalipsis 3, del Del, 7 en del, adelante. uh-huh. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que has de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré la columna del templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, la iglesia de Filadelfia, Jesús no le echa absolutamente cara. Apenas de estas 7 iglesias, apenas son 2 las que Jesús no les dice absolutamente nada. Filadelfia es la segunda. Filadelfia es una ciudad que sufría de bastantes terremotos y de bastantes sacudidas, y los césares romanos daban dinero para la construcción. Filadelfia fue destruida por un terremoto, los césares la reconstruyeron y por eso recibió el nombre de Nueva Cesarea. Pero al pasar el tiempo, Filadelfia vuelve a su antiguo nombre. En esta iglesia
Dios va a escribir, o Dios les promete Jesús les promete que los nombres de cada una de las personas de esta iglesia van a estar escritas en las columnas de la Nueva Jerusalén o en la ciudad celestial. También Dios les dice que nuestros nombres van a ser exhibidos por toda la eternidad, que ningún terremoto o ninguna circunstancia las va a poder, las va a destruir. Esta es la ciudad de Filadelfia, todavía existe, es muy bonita. Esa que ven al fondo es la mezquita blanca. Actualmente Filadelfia es islámica. Filadelfia significa amor fraternal. Los judíos los judíos inconversos que no se habían convertido a Cristo no mostraban ningún tipo de amor hacia los seguidores de Jesús. Ellos difamaban los creyentes, les cerraban las sinagogas, además ponían en contra a todos los demás habitantes de esa ciudad. Había un conflicto bastante fuerte entre la iglesia cristiana y los judíos. Los judíos rechazaban absolutamente a Cristo y ellos declaraban ser el pueblo escogido de Dios. Decían que ser cristiano era una blasfemia y que Dios no los amaba a ellos. Acuérdense que ya para esta época el templo ya había sido destruido. Filadelfia es una ciudad que carecía en sí de amor fraternal. Sin embargo, los hermanos se mantuvieron bastante firmes. También Dios, al igual que Esmirna, no recibe ningún reproche. Se revela como el que tiene la llave de David. Acuérdense que la llave de David la tenía un mayordomo, y en Primera de Reyes la tenía un mayordomo. Él podía abrir todas las puertas del palacio, y las puertas que él abriera nadie las podía cerrar. Igualmente podía cerrar todas las puertas y nadie las podía abrir. Jesús es el único que tiene la llave que abre todas las puertas, la llave de David. También está en Isaías 22:22. Al tener Jesús esta llave. Una pregunta, o sea, esta llave, cuando hablan de esta llave, es tipología de la llave del reino, ¿verdad? O sea, David tipo de Cristo, David tipo de Cristo. Sí, es tipología. Tipología de Cristo, ok. O sea, la llave es tipo del reino de los cielos. Sí. Lee Isaías 22:22. Isaías 22:22, ¿quién la lee? Listo, Isaías 22:22 dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Bueno, en otro versículo, en Primera de Reyes dice que él también la llave la tiene un mayordomo y que nadie la cierra y nadie puede abrir ni cerrar, solamente el mayordomo. El hecho de tener la llave implica la autoridad, la plena autoridad que tiene Jesús de cerrar o abrir las iglesias, de cerrar o abrir los caminos de las personas, de cerrar o abrir los ministerios de las personas en el momento que él quiera y como él quiera. Los judíos locales le habían cerrado las sinagogas a los creyentes, pero Jesús abrió una puerta muy grande, que es la puerta del reino de los cielos, para que esta gente se convierta y para que los enemigos de ellos no pudieran prevalecer. Los enemigos terrenales de nosotros, llevándolo a nuestro contexto, nosotros tenemos bastantes enemigos bien fuertes. Todo el mundo es prácticamente enemigo de nosotros. Fuera de eso tenemos las sectas satánicas y tenemos el gobierno en algunos países que están en contra del cristianismo. Actualmente muchos se han declarado en contra del cristianismo, pero el único que puede cerrar
las iglesias es Jesús. Por mucha persecución que haya, solo Jesús puede cerrar las iglesias. Jesús enfatiza y dice que las puertas de Filadelfia están abiertas, la puerta es abierta y en el cielo es un contraste con el tipo de prueba que esta iglesia pasó. Acuérdense que ellos estaban pasando persecuciones, acuérdense que ellos estaban en esa época, estaban pasando persecuciones, en esa época estaban siendo rechazados. Esta iglesia le corresponde más o menos el periodo de 1800 a 1940 y algo. Esta iglesia es la iglesia donde hubo los movimientos pentecostales, si lo llevamos en tiempo. Fueron los grandes avivamientos, el avivamiento de Arkansas, el avivamiento de Azusa, el avivamiento de Gales, el movimiento de santidad, los grandes milagros que sucedieron en esa iglesia. Dios tiene las puertas abiertas para cada uno de nosotros. En nosotros está qué camino vamos a escoger y qué camino vamos a seguir. ¿Preguntas? También cuando Dios quiere bendecir a una persona, Él abre las puertas y nadie, pero absolutamente nadie las puede cerrar. O cuando no quiere que la persona prospere, también puede cerrar las puertas. Un ejemplo muy típico es el apóstol Pablo. Fíjense que a pesar de todas las persecuciones, que una vez lo dieron por muerto y que lo más seguro fue que murió, cuando lo apedrearon, lo más seguro es que él haya muerto y que Dios lo resucitó enseguida o lo haya resucitado. Digo yo, no sé, la parte médica, ¿no? Porque uno no se explica cómo una persona que recibió tantas piedras haya quedado vivo. Y generalmente ellos se retiraban era cuando la persona estaba muerta. Por eso dejaron de tirarle piedra, porque ellos pensaron que estaba muerto. De pronto Pablo sí se murió, pero el Señor enseguida lo resucitó, no sé, pero nadie pudo detener el ministerio de Pablo, ni siquiera la cárcel, porque aún en la cárcel él se encargó de hacer las cartas pastorales que hoy en día nosotros tenemos. En el segundo encarcelamiento de él, podemos ver cómo él hizo las cartas pastorales. Y en el primer encarcelamiento él tenía libre, podían visitar los romanos y los judíos de ahí, y tenía visitas, y lo más seguro es que muchos se hayan convertido. Pero nadie pudo, ni la cárcel pudo cerrar el ministerio de Pablo, a pesar que él al final se sentía fracasado y que pensaba que no había hecho absolutamente nada. Nosotros sabemos que gracias a él tenemos la parte doctrinal. También vemos todos los mártires, a pesar de que Pedro fue perseguido, sabemos que el evangelio también llegó a muchos lados y a muchas naciones gracias a Pedro, gracias al mismo Felipe, gracias a Mateo, gracias a cada uno de ellos. Cuando Dios quiere que las puertas estén abiertas, nadie se las va a cerrar. Ni Satanás mismo, que venga a cerrar las puertas, no puede hacerlo. Nosotros debemos estar felices y no prestar atención a aquellas personas que nos quieren cerrar las puertas, ni hacer escándalos, porque debemos confiar en que Dios siempre va a mantener para nosotros las puertas abiertas. Amén. ¿Alguien tiene algo que decir? Amén, esa palabra. Bueno, ajá. No, pastora, adelante. Bueno, las pruebas hacen que muchos de nosotros cambien. Antes de la pandemia y antes de que nosotros nos encerraran y cerraran las iglesias, había más gente yendo a las iglesias. Hoy en día, muy pocos, o sí han quedado,
pero ya no con el mismo número que había antes. Muy pocos se alejan de cuando hay pruebas, muy pocos le dan muy pocos persisten y muchos se endurecen su corazón y se alejan del Señor. Muchas iglesias quedaron con la mitad, otros quedaron con menos. ¿Por qué? Porque las pruebas hacen que o nos acerquemos más a Dios o que nuestro corazón se endurezca. Moisés estuvo en diversas pruebas y Moisés resistió todas las pruebas con el pueblo de Israel cogió 5 veces rabias, si es bien cierto, y severas rabias también es cierto, pero a pesar de todo, él persistió, a pesar de las dificultades dificultades que había tenido con el pueblo, él persistió. ¿Qué nos dice nosotros? Que él tuvo un corazón muy sensible a la voz de Dios y confió absolutamente en Dios. Sin embargo, las pruebas para el faraón, no para el pueblo de Egipto, sino para el faraón, endureció cada día más su corazón hasta que Dios intervino y lo terminó de endurecer. Entonces, o nos endurece el corazón o nos acercamos más a Dios. Las plagas para el pueblo de Israel vieron la gloria de Dios, pasaron por el Mar Rojo, vieron la gloria de Dios, pero cuando las pruebas le tocó el pellejo a Israel, Israel empezó a murmurar. ¿En qué sentido? Cuando no tenían el maná, cuando no tenían cuando no tenían el pan, cuando no tenían la carne, se empezaron a murmurar contra Dios y empezaron a acordarse de los puerros, de la ceballa, de los pescados y todo lo que comían en Egipto. ¿Qué hizo Dios? Les mandó una calamidad peor y casi los mata a todos. Posteriormente empezaron a murmurar 2 veces por agua en vez de confiar en Dios. ¿Qué hizo Dios? Les mandó su remesón. Tenemos que estar muy pendientes que las pruebas a nosotros no nos vaya a endurecer el corazón, porque si nos endurece el corazón, nos vamos a apartar totalmente de nuestro Señor. ¿Alguna pregunta? O sea, según esto que está aquí en esta diapositiva, lo que usted nos está transmitiendo es que el efecto de la prueba en el corazón del pueblo de Dios, pero también el efecto en la prueba también desde la percepción del mundo, porque Egipto, ahí dice que en la diapositiva decía que una gran cantidad salió de Egipto junto con los israelitas. O sea, ¿Cierto? egipcios reconocieron al Dios De Israel como de el Israel. único Dios verdadero. Ok. ¿Preguntas? ¿No hay más? Bueno, podemos ver que Filadelfia es un pueblo santo y verdadero, posee la llave de David, abre y cierra puertas, obras pocas, obras pocas, guardaron su palabra y soportaron fielmente todo tipo todo tipo de persecución. ¿Qué nos dice? Retén lo que tienes para que nadie tome su corona. O sea, persistamos nosotros en el camino que estamos para que nadie nos quite la corona de la vida. Las puertas abiertas, Cristo nos va a guardar de la hora que viene sobre todo el mundo. ¿Y cuál es la hora que viene sobre todo el mundo? La gran tribulación. Y el día, como decían los profetas del Antiguo Testamento, el día terrible de Jehová, que son 7 años. Jesús viene y los vencedores tendrán su nombre escrito en la columna de la gran Jerusalén. Ahora viene la iglesia de nuestro tiempo, Laodicea. ¿Quién la lee? Del capítulo 3 del 14 al 22. Hermano Yair, ¿lo lee usted o lo leo yo? Estamos aquí nomás los dos. Aló, sonido. Hola. Léelo, Jonathan. Listo. Léelo, Jonathan. Dice
la palabra de Dios así, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú, porque tú dices, yo soy rico y más enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, Laodicea era una ciudad bastante rica. Hoy en día todavía existe. Se le cambió el nombre, es la Eski, quizá se encuentra en Turquía. Todo el comercio llegaba a Laodicea. Si ustedes, como vimos el mapa, lo que es lo que es Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea están más o menos en el mismo, en la misma línea, más o menos, hoy diríamos en la misma carretera, y Loalicia se encuentra más o menos a 160 kilómetros de Pérgamo, que era la capital de la provincia. Loalicia era una ciudad muy rica en comercio. Ellos fabricaban túnicas demasiado famosas. La agricultura y el comercio bancario también eran muy productivos allá. Era la ciudad más rica de la provincia de Frígida. En el año 60, ellos fueron destruidos por un terremoto y eran tan ricos que no necesitaron del César para poder construir su ciudad. No tenían fuente de agua. La posición de la ciudad se basaba en sus rutas, no en sus aguas, por lo tanto, estas se llenaban de una fuente termales calientes que estaban más o menos a 9.7 kilómetros al sur. El agua fluía a través de piedras en forma de B llamadas acueductos. Estas piedras eran sostenidas por arcos de piedras que las mantenían por encima del nivel del suelo. El agua era caliente en su vertiente, por lo tanto, cuando llegaba a Loadicia estaba tibia. Una cosa importante en Loadicia había unas gotas o colirios para los ojos, y todo el mundo del Imperio Romano iba allá porque parece ser que estas gotas curaban de cataratas y de todas las enfermedades que había de los ojos. Aquí tenemos una foto, es muy bonita. Aquí tenemos sus ruinas. ¿Por qué eran tibios? Eran tibios primero porque ellos se oponían totalmente, no se oponían a Jesús, pero tampoco se le acercaban. O sea, ellos querían a Jesús, pero lo querían de lejos, no se le acercaban a Jesús. Algunas veces asistían a las iglesias, otros domingos se quedaban en la casa, o algunas veces iban al grupo de oración. En el próximo grupo de oración no iba. Cualquier realidad con las circunstancias es mucha coincidencia. Algunas veces pagaban sus diezmos, otras veces no daban los diezmos. De vez en cuando oraban, pero muchas veces la mayor parte se la pasaban jugando. Tenían algún tipo de piedad, pero les faltaba a ellos el poder de Dios.
No eran ni demasiado malos, pero tampoco eran buenos. Nadie los acusaba de ser espirituales. Eran con- como perros sentados junto al heno que no comían, pero no permitían que las vacas se les acercaran a comer. Como decimos hoy en día, ni prestan el hacha, ni prestan el hacha, ni dejan que nadie corte los palos. Ellos estaban en peligro de perder su salvación. Al igual que, al igual que la iglesia de Éfeso, Jesús advirtió a Éfeso que quitaría su candelabro de su lugar si no se arrepentía. Acuérdense que hoy en día Éfeso no existe. Él advirtió a Pérgamo que pelearía contra ellos con la espada de su boca si no cambiaban. Él advirtió a Tiatira de los sufrimientos severos si no dejaban de seguir a Jezabel. Él advirtió a Sardis que vendría como ladrón en la noche y juzgaría si no se despertaban. Pero él advierte a Loadice que la vomitará de su boca si no se arrepiente. Aquí tenemos a Jesús. Jesús está a la puerta, ellos están adentro, están muy cómodos con sus riquezas, están bastante cómodos con lo que ellos representan y con lo que ellos son. Jesús llama, pero no lo dejan entrar. Tienen una doctrina bastante facilista, hacen lo que quieren o lo que les apetece, predican lo que quieren, no son cristocéntricos, pero Jesús está llamando. En ellos está si abren o no la puerta. Jesús es el testigo fiel y verdadero, el que gobierna la creación de Dios. No hay nadie más que gobierne la creación de Dios, solamente Él. Ni fría ni caliente, su confesión está de acuerdo a su condición, o sea, es el mismo agua tibia que sale que sale de las termales y llega a Loadicia. Es lo mismo que su acueducto. Jesús le dice que compren oro, quiere decir oro refinado, oro que, que sea totalmente puro y que no esté contaminado con el mundo. También les dicen que compren vestiduras nuevas, o sea, vestiduras blancas que no estén manchadas del pecado. Y por último, que utilicen los colirios de los ojos, o sea, lo trató con todo lo que hay ahí, con sus riquezas, con su agua tibia, con los mantos finos que ellos hacían. Y por último les dice que usen los colirios de los ojos para que ellos vean lo que están haciendo y para que se sinceren ellos mismos, vean que están pecando, que van en contra de la doctrina, que tienen muchos errores y que si no se arrepienten los vomitará de su boca. Cristo reprende, hay que tener siempre muy pendiente, Cristo reprende a los que nos ama. Si tú abres la puerta, Él va a entrar en tu corazón. Eh, y el premio de estas personas es que los vencedores se sentarán con Cristo en su trono. ¿Preguntas? Hola, ¿me escuchan? ¿Preguntas? Sí. Ah, ok, es que ahora rato no sé, estaba intentando y hablaba, pero no me escuchaban. Y señor, yo puedo ver allí que en esta iglesia hay como usted decía ahorita, que arrasaba con todo lo que había para poner como ejemplo, ¿verdad? Y veo allí también como que las enseñanzas de Jesús también eran tan prácticas. Utilizaba lo que había alrededor o en medio de una ciudad o lo más valioso de una ciudad para dar una enseñanza. Me llama eso la atención porque eh, a veces no sabemos qué es colirio, no hay una claridad y pasamos muchas veces por el texto, pasamos por alto ciertas cosas que son interesantes. Entonces mira cómo el colirio les lleva a ellos a un ejemplo tan claro con respecto a la pérdida de su visión, una visión, la visión espiritual, lo que Dios tiene preparado para ellos y habían perdido incluso la visión que como iglesia tenemos y me lleva a pensar también
que en la mucha comodidad, muchas veces, en la mucha comodidad, perdón, en el confort, cuando caemos en eso, podemos caer en tibieza. No quiero decir que con esto que las riquezas sean malas, porque sin ser rico podemos llegar a caer en la comodidad y aceptar todo lo que nos quieran decir para no entrar en problemas o en discordias con otras personas. Me llamaba la atención esa parte de los ejemplos que da el apóstol referente a lo que Dios le está revelando referente a la ciudad. Todos los ejemplos que el apóstol utilizó en todas las cartas eran las dificultades o las ventajas que tenían las ciudades. Y eso nos enriquece a nosotros mucho porque lo podemos llevar a nuestra vida hoy en día. Hoy en día nosotros podemos decir que estamos en esta iglesia, en una iglesia tibia, en cuyo comportamiento vemos que muchas personas no resisten, no han resistido la prueba por un lado, otros prefieren alejarse y van cuando quieren lo que él les dice. A veces pagan los diezmos, a veces no, a veces van a los cultos, a veces oran, a veces no. Y yo creo que nosotros debemos abrirle los ojos a la iglesia para que ellos vean que esto es algo serio, que ser tibios nos puede costar a nosotros perder la salvación eterna y podemos irnos para no podemos ir para, nos podemos ir para el otro lado que es el infierno. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que predicar todas estas cosas para que la iglesia se despierte. Bueno, cambiamos ya de tema, vamos a entrar a lo que es la adoración. Apocalipsis 4 del 4 y capítulo 4 y 5. ¿Quién lee la mitad del 4? ¿Quién lee? Yair. Yair lee. ¿Me están escuchando? Yair lee la Sí, mitad del señor, 4 yo leo. Lo que pasa es que tenía cerrado el o micrófono y no todo el estaba ahí. capítulo 4. Voy a leer la Biblia Nueva Traducción Viviente. Uh-huh. Tengo la Reina Valera aquí también, no sé. Nueva traducción viviente, cualquiera. Ok, listo. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la coralina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del otro lado, del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas como llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana. Y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas.
y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Bueno, el tema principal de Apocalipsis 4 y 5 es la adoración. Éxodo 20, del 2 al 3 nos dice que debemos amar a Dios y adorar solamente a Dios, que no podemos adorar ninguna figura, ningún animal, ni del cielo ni de la tierra. La adoración debe ser única, exclusiva e integral para nuestro Señor, para Dios. Jesús nos dijo también que el primer y más grande mandamiento es amar y adorar a Dios. El que ama y adora a Dios cumple el resto de los mandamientos. No necesita hacer absolutamente nada porque el mismo amor que le tiene a Dios y la misma adoración a Dios nos lleva a nosotros a desear estar en santidad, nos lleva a nosotros a no cometer pecado y nos lleva a Yes. nosotros a no solamente a no cometer pecado, sino a no dañar a nuestro semejante, porque ese amor de Dios se refleja en cada uno de nosotros. Un predicador, hay un ejemplo que yo puse acá, un predicador trataba de convertir a un hindú. El hindú se negaba a convertirse y el hindú escuchó con respeto al predicador. Luego sacó una pequeña estatua de sus dioses y al lado le colocó una moneda de oro, una moneda, cualquiera moneda. El hindú le dijo: la imagen es lo que adoran nosotros los paganos, o sea, los que no son cristianos, pero la moneda es el ídolo de los cristianos. No podemos adorar a nadie, ni siquiera al dinero, solamente a Dios. Y, y el hindú tenía razón. Bien o mal, para muchas personas, en vez de ser su ídolo Jesús, el ídolo es el dinero. Eh, eh, Dios nos dice, nos ofrece, ofrecer a Dios de palabras sin hechos es hipocresía. Para nosotros presentar un evangelio con hechos debe ser con nuestro corazón y con una sincera adoración. Si yo presento a Dios sin el corazón, no estoy haciendo absolutamente nada. Acuérdense que el testimonio del testimonio del cristiano habla es el corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo no adoro a Dios como debe ser, no voy a presentar a un Dios que verdaderamente nos ama y a un Dios que verdaderamente ofreció su vida a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna en Él. Debemos ofrecer a nuestro Dios no solamente palabras, sino hechos, corazón y abundancia. Esto es una verdadera adoración. Jesús dijo que deberíamos amar con nuestra mente, o sea, debemos conocer con nuestro raciocinio quién es Dios. Con nuestro corazón quiere decir con toda nuestra capacidad de sentimiento, y con nuestra alma que encierra tanto la mente como el corazón. O sea, debemos amar a Dios totalmente y completamente. La adoración no es una parte de la vida cristiana. La adoración es la totalidad de la vida cristiana. Si nosotros no adoramos, no tenemos una vida cristiana totalmente íntegra.
Dios, acuérdese que nosotros los cristianos, no estamos puestos para la ira de Dios, sino para salvación. Nosotros no estamos puestos para juzgar ni para condenar. Nosotros como cristianos estamos puestos para la salvación del pueblo de Dios. La ira de Dios, la ira de Satanás y la ira del hombre son las tres iras que hay, o las tres clases de ira. La iglesia siempre ha sufrido la ira de Satanás a través de las persecuciones, y la ira del hombre también muchas veces la ha sufrido cuando las mismas personas del mundo van en contra de la iglesia de Cristo, y aún muchas personas dentro de nuestra iglesia han hecho que los pastores padezcan, como el caso de una división. Hay personas inescrupulosas que pueden llevar a que una iglesia se divida aprovechando cualquier tipo de circunstancia, y esto es el pensamiento malsano que no tiene verdaderamente a Dios en su corazón. La ira de Dios es para los pecadores, no para nosotros los santos. O, perdón, o para nosotros sus hijos. La ira de Dios es contra los enemigos de Dios, no contra sus hijos. Deuteronomio nos dice a nosotros y el Antiguo Testamento que la ira de Dios permanece en los pecadores. Dios puso su marca en Caín, y de la misma manera su ira es como una marca sobre cada persona que no cree en Jesús. Asimismo, el Bautista habló de una ira que iba a ser más grande aún, que todavía no ha llegado, que es la tribulación y la gran tribulación. Dios a sus hijos los disciplina, a Él nos corrige, Él nos corrige, Él nos somete a circunstancias para que nosotros cambiemos y veamos qué hay en nuestro corazón. Pero al mundo Dios no lo corrige, Dios derrama su ira en ellos. Preguntas, intervenciones, preguntas, intervenciones. Bueno, Todo claro, profe. ok. La tribulación es un tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia. Jeremías 35 al 7, ¿quién lo lee? Jeremías 30, versículos 5 al 7. dice así, esto dice el Señor. Oigo gritos de temor, hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados allí con sus caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Está hablando directamente en la tribulación y la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación es para el pueblo de Israel. ¿Quiénes pasarán de la iglesia? Aquellas personas tibias o aquellas personas que se enfriaron y dejaron los caminos de Dios. ¿Quiénes van a ir al arrebatamiento? Todos los cristianos que se han mantenido en santidad y se han mantenido separados del pecado, cuyo Dios es solamente Dios y no el dinero ni otras circunstancias. Yair. Señor, en la gran tribulación, en ese periodo, estará como es el pueblo de Israel y los cristianos estos que estaban tibios. Habla así, Señor. Yo aspiro a irme con el Señor. Entonces, los cristianos que no alcanzaron a irse con el Señor, muchos de ellos se salvarán. En el periodo de la gran tribulación,
hay todavía chance para que personas alcancen su salvación. Sí, Señor. En el periodo de la gran tribulación hay salvación para aquellas personas que no reciban la marca de la bestia y para aquellas personas que no nieguen a Jesús de Nazaret y estén dispuestos a morir decapitados, porque la paga de la gran tribulación es la decapitalización, ser decapitados, estén dispuestos a morir decapitados por nuestro Señor. Ok, ok. Pero ahí yo estuve leyendo y hay una parte que dice que llegará un momento en que la gente querrá morirse, pero ¿cómo es? El espíritu de muerte será quitado por ese momento, y nadie morirá. Y habrá tanto tormento que, bueno, muestran como unas langostas van a causar sufrimiento y terror sobre las personas, pero no morirán. Eso también es en la gran tribulación. Eso En también es ese, la gran tribulación, cuando empiecen a sonar las trompetas y a derramarse las copas de la ira del Señor. la gran Nosotros, tribulación va a ser bien tribulada, sí, porque sí, pero, las pero, trompetas, pero las hay, copas. pero ahí hay algo. Los santos del Señor, aquellos que reciben a Jesús y se negaron a recibir la marca de la bestia, Dios los marca y eso no los va a tocar. Como cuando se da en el Éxodo, capítulo 12, cuando la sangre del cordero es puesto Ajá, en las puertas y en los dindeles y el espíritu de muerte no toca. exacto. Ok, interesante. Los santos de Dios van a estar marcados y no van a ser tocados. Ok. Bueno, Daniel 9:24 nos dice, las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, las 70 semanas, de las 70 semanas, pasaron 69 semanas ya. Nos queda una semana, que es la semana de la gran tribulación. Acuérdense que es una semana de año. Por cada día es un año. O sea que nos quedan 7 años, que es lo que representa la tribulación. Y la gran tribulación. Se cree que los 3.5 años primeros van a ser de relativa calma, pero después viene lo que es verdaderamente todos los juicios de Dios. En escatología, bueno, algo que yo aprendía era que, usted me corrige si estoy mal, es que va a haber una aparente paz, el hombre va a estar en paz con el hombre, por así decirlo, la humanidad va a estar en paz, pero no así la naturaleza en ese periodo de 3 años y medio. Va a haber En ese, hambrunas, terremotos, y es que en ese periodo de 3 años y medio puede ser que empiecen las trompetas y las trompetas traen terremotos, traen sangre y traen granizadas y va a ser que haya escasez y haya mucha hambre y mucha muerte. Eso lo vemos más adelante. Bueno, Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todo lo que se haya, todos los que se hayan escrito en el libro. Quiere decir que va a ser librado el pueblo judío y va a ser redimido. Acuérdense que ellos inician la construcción del templo con el anticristo, pero cuando el anticristo se declara Dios, ellos reconocen en ese momento que Jesús
es el verdadero Salvador y que Jesús era el Mesías, y lamentarán y llorarán por aquel a quien despreciaron. O sea que el templo que ellos hoy, donde está el muro de los lamentos, ¿será construido en la gran tribulación? ¿Es para ese tiempo donde En la será construido? tribulación, en la tribulación, en el momento que se firme el contrato de paz entre Jerusalén y el anticristo, él se compromete en ese tiempo a construir el templo de Jerusalén. De modo que la iglesia no va a estar viendo la reconstrucción de ese templo No, en los noticieros porque está con el Señor en las bodas, las exacto. nubes. Nosotros estamos en el cielo ya, en el paraíso con el Señor, transfigurados con cuerpo nuevo y un cuerpo totalmente nuevo, totalmente joven, totalmente vigoroso. Ok. Aunque ya hay noticias de planos y de temas que uno busca, Sí, sí. hay noticias con respecto a que hay algunos Y ya ellos tienen todo, la estructura de la parte de adentro del templo, lo que es toda la ordenanza, la mesa, la vestidura de los sacerdotes, los utensilios, todo ya lo tienen. Lo único que falta es la reconstrucción del templo. Interesante. Bueno, tanto Apocalipsis como la Septuaginta semanal enfatiza los judíos en la gran tribulación. Acuérdense que él dice que es un número de 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, pero nosotros sabemos que esto es representativo y puede ser una cantidad de judíos y una cantidad de ellos que vean y verdaderamente se conviertan a Jesús. Acuérdense que el anticristo hace el tratado y rompe el tratado con Israel en la mitad de la gran tribulación. Uno de los propósitos principales de la tribulación o el propósito es que los judíos vuelvan a Jesús. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito hijo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El propósito de la última semana y de la gran tribulación es que los judíos se vuelvan a Jesús y lo reconozcan como el único, como el Mesías verdadero, el descendiente de David, aquel que le pertenece el cetro y el reinado de Jerusalén. Dios abrió los ojos de los hermanos de José. Acuérdense de José cuando estaba en Egipto. Los hermanos fueron para que les diera de comer en un tiempo de tribulación y en un tiempo de hambruna. Ellos fueron, pero después en el segundo viaje, Dios les abre los ojos y en ese momento ellos reconocen que es José y hay mucho grito, mucho llanto, pero a la vez hay una alegría inmensa. Del mismo modo que ellos reconocieron a José, en ese tiempo ellos van a abrir sus ojos y van a ver a Jesús y van a reconocer a Jesús como, eh, como, como el Mesías que ellos rechazaron. En la iglesia no se menciona ni una sola vez en la gran tribulación. Entre Apocalipsis 6 y 18 no se habla de la iglesia. Hace énfasis varias veces en Israel durante la tribulación, pero no hay ninguna referencia durante estos años oscuros. Nuevamente vuelve a hablar de la iglesia en el capítulo 19 en las bodas del Cordero. Dios prometió guardarnos de la prueba a las personas que persistan, que las puertas están abiertas. En otras palabras, a la iglesia de Filadelfia, Dios promete que las va a guardar de las pruebas. Nosotros tenemos las pruebas, las puertas abiertas, podemos ser arrebatados en Apocalipsis, pero la condición es que resistamos.
y la iglesia pasa a través de esa puerta. Amén. Bueno, acuérdense que Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Apocalipsis está en tres tiempos, en un tiempo pasado, en un tiempo presente y en un tiempo futuro. Apocalipsis 1, lo que él ha visto. Apocalipsis 2 y 3, las que son el tiempo de las iglesias. Pero Apocalipsis 4 al 22 es el tiempo futuro ¿cómo se dice? Es el tiempo futuro de lo que le va a suceder al mundo y a los judíos. Bueno, la palabra trono aparece más o menos unas 50 veces en el Nuevo Testamento, pero 39 veces aparece en Apocalipsis y la palabra trono está relacionado con autoridad, es un símbolo de autoridad. En los días de Juan, los tiempos eran difíciles y habían gobernadores crueles que los hacían sufrir a los creyentes, pero en la tribulación los tiempos van a ser peor. Por lo tanto, Dios le dio a Juan una visión del trono de los cielos, el cual va a animar a los creyentes a creer en Dios y que Dios tiene el control. Hay un gran Dios tiene el control de todo lo que pasa. Dios tiene el control de las persecuciones que hay en la tierra. Dios tiene el control de la iglesia. Dios tiene el control de los tiempos. Dios tiene el control de los judíos. Dios tiene el control de los paganos. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Bueno, aquí vemos la descripción de Juan. Es una descripción muy vivida. Utiliza piedras preciosas para ver. Él dice que el Señor es semejante al jaspe y a la coralina. Dijo que en Apocalipsis 21:12 dice que el jaspe era diáfano como un cristal. La coralina es de color rojo, es una de las piedras que se encuentra en Sardis. El arco iris, la esmeralda, que es el áspid, rodeaba el trono, en contraste con la ardiente presencia de Dios, y el verde. La verdad es que la forma como él lo narra debe ser hermoso, debe llevarnos a querer vivirlo o a querer ver la visión que él tuvo. ¿Preguntas? Bueno, Juan vio a Dios como fuego encendido varias veces. Lo vio en el capítulo 16, también en Éxodo 3, Hechos 2, del 3 a 4 y Apocalipsis 19. Muchas veces el fuego es la presencia de Dios. El fuego nos habla de la justicia de Dios y también nos habla de su majestuosidad. Hebreos 12:29 nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor, está hablando de la justicia. Su gloria era tan grande en este momento que Juan no pudo ver más que luz y colores brillantes. Pablo describe a Dios como quien vive dentro de una luz tan resplandeciente que nadie se puede acercar. La presencia de Dios es atemorizante. Acuérdense en Éxodo cuando Dios se presentó en el monte Sinaí, o hubo manifestación en el monte Sinaí, perdón. Ellos se atemorizaron por los ruidos, por lo que oían, por los relámpagos, por el fuego. Ahora se puede imaginar la presencia de Dios, pero Jesús nos prometió a nosotros en Apocalipsis 22:4 que vamos a ver el rostro de Dios.
Y lo más hermoso es que Dios nos está cambiando para que nosotros seamos santos. Acuérdense que primera de Juan 3, del 2 al 3 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios nos está transformando a cada uno de nosotros para que seamos santos, sin pecado y sin mancha, como Él lo es. Intervenciones, intervenciones, preguntas. ¿Quieren decir algo? No, señor, está muy bien. Vamos avanzando, Pastor, sí. Está muy bueno el tema de la perspectiva de bueno, la clasificación del libro, cómo está, y esa mezcla entre, o sea, es como, es profético, por supuesto, escatológico y todo, pero también hay unas demandas bíblicas, tanto para Israel como eh, cómo se muestra la iglesia ya en otra dimensión, se puede decir así, junto al Señor. Entonces, interesante. Bueno, el número 24 de los 24 ancianos que leímos representa, probablemente represente a todos los redimidos, pero si nos basamos en el libro de Crónicas, primera de Crónicas, capítulos 24 y 25, este libro ahí nos dice que los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos y que había un líder por cada grupo, o sea, habían 24 líderes de sacerdotes lidiando a los 24 grupos. Los 24 sacerdotes representan el cuerpo completo de todos los sacerdotes juntos. Es como por lo menos cada uno de nosotros, por lo menos Asamblea de Dios, el Distrito Norte, tiene un representante que es el pastor Tulio. Ese es nuestro representante. El Atlántico tiene un representante que tiene, La Guajira tiene otro, Llanuras del Caribe tiene otro representante. Cada uno de esos representantes representa el grupo de pastores del Atlántico, el grupo de pastores de La Guajira, de Llanuras, y cada uno de esos representantes son los que se acercan al pastor Tulio a darle quejas o a hablar con él o a exponerle alguna idea. Al igual forma, el pastor Tulio es el representante de todos los pastores a nivel de distrito y él es el que se acerca al presidente o a Bogotá para darle una opinión o algo o proponerle algo, alguna queja, etcétera. No sé si me doy a entender. Se cree que los 24 ancianos que están delante de Dios son 24, representan a los grupos de pastores y sacerdotes de toda la de todos los redimidos. O sea que Delante, no es algo como, es cogiendo, algo como, o sea, viene siendo igual como los 144.000 sellados que son una representación. ¿Qué ibas a decir? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Al igual que los 144.000 sellados es los 24 ancianos aquí es una representación de lo que va a pasar, por así decirlo. Puede ser de todos los redimidos. Los 144.000 sellados se refiere solo al pueblo judío. Sí. He escuchado siempre que es parte de mesiánicos, judíos mesiánicos que no, se van a convertir. Solamente el pueblo judío.
Es todo el pueblo judío. Todo el pueblo judío. Ahí él no está metiendo gentiles. Claro que habrá muchos gentiles que gracias a la predicación del pueblo judío y muchos cristianos que gracias a la predicación del pueblo judío y los que se hayan quedado cristianos, gracias a esos se van a convertir también. Ok. Okay. Bueno, Éxodo 19 del 5 al 6 dice, ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Acuerden que también a la iglesia Dios le dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. Israel rehusó servir a Dios como sacerdote. Ahora el plan de Dios es a todos los creyentes y todos nosotros somos sacerdotes. El sacerdote, sacerdote, todos los sacerdotes le sirven a Dios. Nuestro trabajo es llevar la luz hacia las personas para que las personas los conozcan a Él. En primera de Pedro 2, 5, 9 nos dice, vosotros también como piedra viva, sed edificios como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros los cristianos somos sacerdotes de Dios. Todos tenemos un llamado. Todos estamos llamados a llevar la luz, así sea al vecino, pero es un llamado porque a todo el mundo debemos compartir las buenas nuevas de salvación. Apocalipsis nos dice a nosotros que todos los creyentes son sacerdotes. Bueno, los cuatro seres vivientes que rodean el trono de Dios están cubiertos, rodean el trono de Dios cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila voladora. Los seres vivientes tenían 6 alas y con estas 2 de estas se cubrían los ojos y aún debajo de sus alas. Día y noche proclamaban la santidad de Dios. Junto a los 24 ancianos nos enseña Apocalipsis que rodearon al Cordero que está de pie en el centro del trono. Cada uno tenía un arpa y una copa llena de oro de incienso. Cantan y se postran ante Dios, delante del Cordero, diciendo amén, mientras están rodeados por multitudes de ángeles. El primer ser viviente muestra el jinete y el caballo blanco del primer sello. El segundo ser viviente nos muestra el jinete y el caballo bermejo del segundo sello. El tercer ser viviente muestra el jinete y el caballo negro del tercer sello. El cuarto viviente muestra al jinete y al caballo amarillo de los 4 sellos. Los seres vivientes, acuérdense que están para adorar a nuestro Señor, están cerca del trono, pero a su vez son los que van a mostrar la apertura de los, muestran los caballos y los jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos y los 4 jinetes. Los ángeles, los ancianos y los seres vivientes rodean el trono, se postran para adorar a Dios, mientras que una gran multitud sale de la tribulación. ¿Quiénes son esa gran multitud? Son todos los pueblos, las naciones y los judíos que se van a salvar en la gran tribulación. Están cerca del trono cuando los 144 son reunidos ante el Señor en el monte de Sión. Se postran juntamente con los 24 ancianos y adoran a Dios, mientras que una gran multitud en el cielo canta aleluya, aleluya, amén.
Es importante que nosotros aprendamos a adorar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón. En la iglesia, la adoración debe ser, al igual que la prédica, debe ser primordial. Debemos adorar a Dios con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, pero también debemos adorarlo, sacar un espacio de intimidad para solo adorarlo y postrarnos delante de su presencia. El significado de los... De modo que lo que vivimos aquí es un ensayo de lo que viene. Sí, Digo que un profesor nos decía que era un ensayo de lo que viene. Que la iglesia ensaya domingo tras domingo los servicios que tenga durante la semana en las casas de lo que viene. Ahorita que veía esa parte me acordaba de una adoración que se llama Digno es el Cordero de Dios y habla referente a esa parte. Muy bonito. pero debemos también acordarnos de algo muy importante. La adoración también debe ser individual, no solamente en los grupos o los domingos, debe ser personal, debe ser muy personal. Los seres vivientes tienen un significado, como león significa el rey de los animales salvajes. El león es rey, pero es majestuoso, tiene nobleza y también es formidable, tiene fuerza. Eh, eh, el becerro es el rey de los animales domésticos, tiene nobleza. El hombre es el rey de la creación de Dios y el águila es la reina o el rey de todas las aves de los cielos. ¿Qué es adorar para ustedes? ¿Qué es adorar? Bueno, la adoración es rendir culto, una expresión de reverencia ante Dios. Adorar incluye amar, alabar, admirar, honrar, obedecer y servir. No es solamente doblar nuestras rodillas, sino tenemos que amar, alabar, admirar, honrar, obedecer y servir. Jesús nos volvió y nos repitió el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Esto Señor, quiere, Señor, adoramos a Dios por lo que Él es, sí, ¿cierto? sí, Cuando Jesús tiene la conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, creo que es el 22, el Señor dice que mientras tenía la conversación, dice, bueno, llegará el momento en el que ni los padres adorarán en este tiempo, en este monte, sino que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ya que Dios es espíritu, le dice antes a la mujer. Entonces, es importante mirar que el Señor siempre está mostrando, como diríamos en esta temporada, en algunas cosas, píldoras que venían del cielo, ¿verdad? Lo real del cielo. Y bueno, ¿quién más que el Señor para decirnos cómo adorar? Y yo creo que esa parte es impresionante porque el Señor dice, está buscando verdaderos adoradores. Tales adoradores Dios busca que le adoren. Entonces, si cuando amo a Dios, lo adoro. Cuando amo a mi prójimo, lo adoro. Cuando alabo a Dios, cuando puedo admirar su grandeza, su poder, cuando puedo honrarlo con mi servicio, con mi obediencia. La adoración podríamos decir entonces con esto que es un estilo de vida, por así decirlo. sí.
La Sí. adoración debe ser un estilo de vida. Nuestra vida debe adorar a Dios permanentemente. Nuestro cuerpo debe adorar a Dios a través de nuestras acciones. Nuestro corazón debe adorar a Dios a través de nuestras emociones y afectos. Adoramos a Dios cuando Él es el centro y el eje de nuestra mente y de nuestro pensamiento. No son los hijos, no es la esposa, no es la iglesia, no es el ministerio, no es el trabajo, no es el dinero. El eje de nuestro corazón debe ser y nuestra mente debe ser por Dios, para Dios y en Dios. Amén. Lo adoramos cuando usamos toda nuestra fuerza para servirle y agradarle. Lo adoramos inclusive con nuestras palabras o cantos en la iglesia, pero es mucho más que esto. No es solamente estar los domingos cantando dos alabanzas y dos adoraciones. La adoración debe ser el centro de la vida de una persona. Pablo nos dice que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Eso debe ser nuestra adoración. Él dice que esta consagración completa continúa en nuestra vida durante todo el, durante todo el culto. Debe ser un culto racional y debe ser un culto permanente. Bueno, el Cordero y el libro. Acuérdense que Juan ve en Apocalipsis 4:5, Juan vio el Espíritu Santo frente al trono de Dios. Él describe el Espíritu Santo como 7 lámparas de fuego. Zacarías 4:2, ¿quién lo lee? Zacarías 4. Vean. Bueno, Zacarías 4:2 dice, ¿qué ves, perdón, ¿qué ves ahora? Me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima. Contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. Estas siete lámparas o ese candelabro con 7 lámparas representa la plenitud del Espíritu Santo. Isaías 11:2, ¿quién lo lee? Yes. Isaías 11:2. Ajá. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Ahí nosotros estamos viendo la plenitud del Espíritu Santo. Isaías lo divide en 7 para ayudarnos a entender cuál es la plenitud del Espíritu Santo. Este es el mismo Espíritu que estaba en su plenitud en Jesús de Nazaret. Los 7 espíritus de Isaías describen el Espíritu Santo y es el mismo Espíritu que estaba en Jesús de Nazaret. ¿Quién lee Lucas del 4 del 18 al 19? Pastora, pero aquí cuando dice, será que yo lo leí en esta versión y sale en 6, cuando habla en Isaías, vamos a la Reina Valera, ¿es 11 qué? 11:2. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Ajá. Espíritu de sabiduría, inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. O sea, Ajá. incluyo el Espíritu de Jehová entre los espíritus. Sí, el Espíritu de Jehová es el Espíritu de profecía. Ahí lo incluye. Ok. ¿Quién lee Lucas 4, 18 al 19? Lucas 4, 4 del 18. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad,
y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahí nos estamos mostrando cómo Jesús tenía la plenitud del Espíritu Santo. Jesús es descrito en Apocalipsis 5:6, ¿quién lo lee? Como un cordero con 7 cuernos. Señor, mientras vamos buscando Apocalipsis 7:6. 5:6. 5:6. Los dos olivos que habla en Zacarías, también hace representación a los dos olivos que vemos en Apocalipsis. Sí. Cuando lleguemos allá hablamos de eso. Okay. Porque si no, no termina la clase. Ok, capítulo 5, versículos que perdone. Capítulo 5, versículo 6. Entonces vi un cordero que parecía que había... disculpen, es que estoy afuera, hoy me tocó la clase en otro lugar. Entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. ¿Por qué 7 cuernos? 7 cuernos que tiene el cordero. Nos está hablando de la autoridad y del poder, y que el poder en Jesús es totalmente completo. La séptuple descripción del Espíritu Santo muestra su plenitud. Los 7 cuernos en el cordero muestran la plenitud del Espíritu, la plenitud del poder y de la autoridad en Jesús de Nazaret. También nos dicen, ¿por qué 7 candelabros? Porque Jesús no tiene una sola iglesia. Jesús tiene 7 iglesias locales en Apocalipsis. Cada una de estas iglesias está representada por un candelabro. En cambio, en el Antiguo Testamento había un solo candelabro. ¿Por qué? Porque había un solo pueblo. Por eso había un solo candelabro en el Antiguo Testamento. Pero ahora la plenitud de las iglesias están representadas en los 7 candelabros de cada uno de las iglesias al cual Juan le escribió. Cada candelabro representa una iglesia o la plenitud de todas las iglesias. Así también hay un solo espíritu. Apocalipsis nos representa 7 espíritus, 7 lámparas y 7 ojos. Juan utiliza el número 7 para representar la plenitud. 7 espíritus, la plenitud del Espíritu Santo. 7 lámparas, la plenitud de la iglesia. Las 7 iglesias que representan a todas las iglesias a nivel mundial. Y 7 ojos es la plenitud del espíritu de profecía, o sea, de la profecía. Juan usa el número 7 para dar la plenitud. Apocalipsis 5:6, que ustedes lo leyeron, el séptuple espíritu es descrito con los 7 ojos del cordero. Juan dice que este séptuple espíritu es enviado a toda la tierra cuando comience la tribulación. La tierra estará en gran necesidad del ministerio del Espíritu Santo. Nos han enseñado que el Espíritu Santo va a ser arrebatado. El Espíritu Santo va a permanecer en la tierra, pero ya no dentro de los creyentes como permanece hoy en día en nosotros. Esto es muy cierto, ya que la iglesia, acuérdense que ha sido arrebatada. A relacionar el espíritu con el cordero, Juan demuestra la preocupación del Señor por las personas de la tierra. Él atraerá muchos judíos y gentiles a Cristo durante la tribulación. El que va a mover a que la gente se convierta, como lo está haciendo actualmente, sigue siendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo utilizará a los judíos, a los cristianos tibios que se hayan quedado y a los cristianos fríos que se hayan quedado para atraer, para hablar de Jesús, y también es el que le va a dar la fortaleza a las personas para que puedan resistir y no vayan a ser decapitados.
Una Pregunta. pregunta allí, tengo una pregunta allí. Sí, yo tengo una, señor. Cuando en el Antiguo Testamento lo vemos mucho en la parte del libro de los jueces, ¿verdad? Y cada vez que Dios levantaba un juez para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraban, el Espíritu de Jehová venía sobre uno de esas personas que venían. ¿Será similar así, como ya el Espíritu Santo no va a estar en las personas, pero sí les va a alentar, vendrá sobre alguno y lo llenará por un momento y para que hable y Yo creo impulse? que los va a sostener. Yo creo que los va a sostener. Gracias a él ellos van a poder soportar las pruebas en las cuales van a ser sometidos y no van a hablar mal, no van a dejar el cristianismo. Van a persistir en los tiempos de prueba y en los tormentos en los cuales van a ser, gracias a que el Espíritu Santo estará con ellos. Perdón, Bueno, me perdí un momentico. Están hablando de, por la pregunta que hizo mi hermano Yair, es con respecto a los cristianos que se queden en la gran tribulación. A eso es lo que estás diciendo referencia. no, estamos haciendo referente al Espíritu Santo. Y yo les estaba diciendo que muchas personas piensan o nos enseñaron al principio, antes de estudiar, antes enseñaban eso, que el Espíritu Santo iba a ser quitado de la tierra. El Espíritu Santo no va a ser quitado de la tierra, porque el Espíritu Santo va a estar llamando, fortaleciendo a las personas, llamando a los judíos, a los cristianos que se hayan quedado y a los que se conviertan gracias a la predicación de los judíos. El Espíritu Santo va a estar ahí fortaleciendo a las personas. No va a ser quitado de la tierra. Él va a estar ayudando a las personas. Lo que no va a hacer es como en esta época, que el Espíritu Santo habita en el corazón de nosotros. Ya Él no va a habitar en el corazón de las personas, pero va a estar con las personas. Pastor, Ok, ¿cómo así que no Bueno, vas? o sea Ay, perdón. no, perdón. No, o sea, que me recuerdo el texto bíblico. Hay un texto bíblico que es el que hacen el debate con respecto a eso, pastor. Eh, que aún no se ha manifestado el ministerio de la iniquidad porque hay alguien que lo detiene, que lo detiene. que es la Ajá, que es el iglesia. Espíritu La Santo. teología que nosotros creemos es la iglesia, que es la que va a ser, la que detiene esto es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Entonces algunos Ajá. dicen que es que también junto con la iglesia seguirá el Espíritu Santo. Pero eso en No, el Espíritu Santo en no. ninguna parte bíblicamente dicen eso. En ninguna parte dice que el Espíritu No, Santo se va. el Espíritu Santo permanece en la tierra. Si el Espíritu Santo es quitado, Más operando de otra forma. Su acción no es de opera de convencimiento, otra forma. de sostenimiento, pero no sé cómo. Alguna vez se lo Su escuché también acción es de convencimiento. es de Pastor, Señor, convencimiento también. Perdón, que sí es de convencimiento también. claro, el Espíritu Santo es enviado. Juan dice, ¿quién lee Apocalipsis 5:6? Pastor, Apocalipsis 5:6. yo tengo una pregunta. Usted decía ahorita que el Señor ya no estará con ellos o sea, que sí estará con ellos, pero no en el corazón. No No, entendí esa parte. es porque nosotros en la gracia tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo habite en el corazón, pero en Apocalipsis ellos no van a tener ese privilegio. En Apocalipsis el Espíritu Santo los llenará, los guiará, los convencerá de juicio, los sostendrá, pero lo que mantiene el Espíritu, la llenura que hay en el corazón de nosotros, que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, no. Juan dice, ¿quién lee 5:6? Juan 5, 6. Dice, entonces vi a un cordero que parecía que había sido crucificado, ya lo leímos, ¿verdad? Pero que ahora estaba en pie
entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu, de los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. El Espíritu Santo va a ser enviado a todas partes de la tierra para convencer a las personas. Ustedes se pueden imaginar, sin el Espíritu Santo ningún humano se convierte. Nosotros nos convertimos gracias a que el Espíritu Santo nos habla y es el que nos convence de pecado, de juicio y de maldad. Y en esa época, sin el Espíritu Santo, no soportaríamos la prueba. La gente no soportaría la prueba. No se convertirían de lo duro que va a ser eso. Señor, es bueno, pero es como, yo entiendo también a los hermanos que, porque también está la misma pregunta, entonces, ¿cómo serías? Porque si no va a venir como venía de tiempo en tiempo sobre las personas, Yo me como en el imagino, Antiguo Testamento, yo me ¿verdad? El imagino que de Espíritu del Señor pronto, sobre tal. bueno, si nos ponemos a estudiar la actividad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la actividad fue la misma. ¿Qué es lo que cambia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Antiguo solamente era para un grupo de personas que estaba, ¿cómo se dice? Que estaban, que necesitaban ya sea capacitación o dar un mensaje de parte de Dios. Era un grupo de personas que Dios utilizaba para una misión. Su Santo Espíritu venía sobre ellos y los cubría o venía sobre ellos y eran cubiertos. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es derramado a toda raza, nación, edad, niños, a todo aquel que lo desee. Pero en Apocalipsis hay más necesidad del Espíritu Santo tal vez que en esta época. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis la tribulación y la persecución va a ser peor. Y para que la gente pueda resistir eso, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará en más 100%, 100% en la totalidad, en todas partes. Más que ahora, digo yo. O sea, ahora está 100%, pero en el Apocalipsis va a ser superior a lo que es ahora, ayudando a todas las personas para que puedan ser salvos. La tierra tendrá una gran necesidad del ministerio del Espíritu Santo. Y acuérdense, ya la iglesia no está, la iglesia ha sido arrebatada. Que ya no va a haber quien predique en ese tiempo. No, solamente los judíos. Hay 2 textos bíblicos que quiero compartir, si me Ajá. pastora. Claro. Ezequiel, espérame un momentico que lo tengo aquí. Ezequiel 39, 29 dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Eso habla acerca de los últimos tiempos también. Esa profecía es para la gran tribulación. Y Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, que cuando se dan cuenta, ¿quién los convence? Es el Espíritu Santo. Cuando se dan cuenta que al que traspasaron es el que los va a convencer de que el Señor fue el que traspasaron. O sea, el que habían vendido, él los convencerá. El que lo van a convencer es eso, que habían vendido es él. ¿Quién los va a convencer? El Espíritu Santo. Jonathan, te quedaste sin señal. Hola. Jonathan. Sí, el Espíritu Santo, correcto. Sí, estaba, ese texto, el segundo texto me gustó más que el primero, porque bueno, el primero da claridad, pero el segundo da mucho más amplitud de que es el que los convencerá de
de que en algún momento ellos fueron los que los entregaron, o sea, entregaron al Mesías. Y la obra la hace el Espíritu Santo. Exacto. La obra la va a seguir haciendo el Espíritu Santo. Bueno, seguimos mañana. Seguimos mañana. Ya son las 7, nosotros tenemos clase y yo necesito Aló. tomar agua. Listo, Yo los Padre. bendiga. Bendiciones. Seguimos mañana. Bendiciones. Yo los bendiga.